Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo resumir la información de una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua. Ya vimos que las variables cuantitativas discretas son aquellas variables que pueden expresarse a través de números y números enteros. Cantidad de hijos, cantidad de hermanos, cantidad de inasistencia, cantidad de proyectos, cantidad de créditos, cantidad de hojas, cantidad de animales. Son siempre variables que por lo general representan un conteo y además este tratamiento para variables discretas se utiliza cuando esas variables discretas tienen pocos valores distintos. En general, nosotros medimos a la edad como una variable discreta, porque uno dice tanta cantidad de años o antigüedad en el trabajo, tanta cantidad, si bien es una variable discreta, podría llegar a dar como resultados muchos valores distintos y no vamos a poder utilizar este abordaje. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo resumir la variable, la tabla de los datos de una variable cuantitativa discreta a través de una tabla de frecuencia, cuando esa variable cuantitativa discreta nos da como resultados pocos valores distintos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de hijos en una encuesta puede asumir los valores de 0 a 8, es decir, 9 valores distintos. Ahora, si yo tomo la edad, puedo tener 50 personas y puedo tener 50 edades distintas. Entonces, este tratamiento no se ajustaría. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar con las variables aleatorias discretas y vamos a seguir el material. Para eso yo les voy a compartir ahora el material en la pantalla y vamos a tratar de seguir. Entonces, vamos a ver distribución de frecuencia para una variable cuantitativa discreta. Vamos a ver la elaboración de la tabla de frecuencia y vamos a ver qué cálculos, qué frecuencias podemos obtener en el tratamiento de una variable cuantitativa discreta. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos el puntaje de un examen que le medimos a alumnos de secundaria. Podría ser la cantidad de hijos que tiene una madre al internarse, podría ser la cantidad de sucursales que tienen las empresas, podrían ser la cantidad de créditos que sacó una empresa, podría ser la cantidad de hermanos que tiene un individuo, la cantidad de hojas afectadas, etc. Siempre cantidades discretas que no asuman muchos valores distintos. En este caso tenemos examen de un puntaje medido sobre alumnos de un curso de la secundaria. Los valores van a poder ir de 0 a 10, es decir, que se pueden obtener hasta 11 valores distintos. La variable puntaje la vamos a simbolizar con la letra X. Con la letra X vamos a simbolizar a la variable puntaje. Y con X1, X2, X3 a los distintos valores que asume la variable. Les digo esto porque esto es una forma de simbolizar y de mirar a la tabla de frecuencia en términos generales. Siempre seguimos pensando que N mayúscula es nuestra población y que N minúscula es la cantidad de elementos de mi muestra. Vamos a suponer que en un barrio de la ciudad se está realizando un estudio sobre la cantidad de niños en edad escolar, por hogar. Entonces voy a un hogar y miro a ver cuántos niños hay en edad escolar. Voy al otro y miro cuántos niños hay en edad escolar. Podría ir a un hogar y medir la cantidad de personas que están buscando trabajo. ¿Sí? Podría ir a una empresa y medir la cantidad de profesionales que están especializados en el exterior sobre un determinado tema. Es una variable cuantitativa discreta. Acá tienen el resultado de 40 hogares. En esos 40 hogares se ha medido la
cantidad de niños en edad escolar. Fíjense que en el primer hogar tuve 1, en el segundo tuve 5, en el tercero 3, 4 y así sucesivamente. Así tengo los 40 datos de cantidad de niños en edad escolar. ¿Cómo voy a resumir esa variable en una tabla de frecuencia? De la siguiente manera. El primer valor que asume la variable es 0, el segundo valor es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que en los 40 hogares tengo 7 valores distintos, desde el 0 al 6, 7 valores distintos. En la primera columna voy a poner la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de hogares que tienen 0 niños. Es decir, 2 hogares tienen 0 niños en edad escolar. 5 hogares tienen 1 niño en edad escolar. 9 hogares tienen 2 niños en edad escolar, etc. Luego voy a calcular la frecuencia relativa. Como dijimos, la frecuencia relativa es la absoluta dividido la cantidad total de datos. Frecuencia relativa o proporción. ¿Qué me permite la frecuencia relativa o proporción? Calcular un porcentaje. Es decir, 2 hogares de los 40 analizados no tienen ningún niño en edad escolar. Es decir, el 5% de los hogares que estoy analizando no tienen niños en edad escolar. Si analizo la cuarta fila, puedo decir lo siguiente. A ver, lo vamos a resaltar si puedo. 14 hogares tienen 3 niños en edad escolar. Es decir, el 35% del total de hogares analizados tienen 3 niños en edad escolar. Hasta aquí vemos la frecuencia absoluta, relativa y el porcentaje que ya lo analizamos para las variables cualitativas. En el caso de cuantitativas, se le incorporan 2 columnas más, que son las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Esta que está acá, esta es, voy a hacer un llamadito acá, esta es la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Y esta H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Son las 2 frecuencias que se le incorporan, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. ¿Cómo se calculan estas frecuencias? Para el primer valor de la variable es igual a la frecuencia observada, es decir, 2. El segundo valor, para el segundo valor de la variable, se suma 2 más 5, es decir, igual a 7. Voy acumulando las frecuencias. Para el tercer valor de la variable, me va a dar 16. ¿Por qué? Porque acumulo 2 más 5 más 9, me va a dar 16. Para el cuarto valor de la variable, acumulo 2 más 5 más 9 más 14, me da igual a 30. La frecuencia absoluta acumulada para la cuarta fila de esta tabla me da 30. ¿Cómo interpreto esta frecuencia absoluta acumulada? Como el 30 hogares de los 40 tienen hasta 3 niños en edad escolar. Pueden tener ninguno, 1, 2 o 3. Hasta 3 niños en edad escolar. Entonces, así sucesivamente, hasta llegar a la última fila, que obviamente me va a dar 40 porque me va a sumar todas las frecuencias absolutas de todos los valores distintos de la variable. Entonces, la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a n, el tamaño de muestra. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? Vamos acumulando frecuencias relativas.
La primera va a ser igual a la primera, 0,05. La segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 0,05 más 0,125. La tercera, que me da 0,40, va a ser igual a la primera más la segunda más la tercera. La cuarta, que me da 0,75, y la voy a resaltar, es igual a la primera más la segunda más la tercera más la cuarta. ¿Cómo interpreto la frecuencia relativa acumulada? Recuerden que las relativas multiplicadas por 100 me dan un porcentaje. Por lo tanto, esta frecuencia me va a dar 75%. Entonces, interpreto de la siguiente manera. El 75% de mis hogares, el 75% de mis 40 hogares, tienen hasta 3 niños en edad escolar. Entonces, esta tabla me da esa información. En la cuarta fila puedo leer 14 de los 40 hogares tienen 3 niños en edad escolar, es decir, el 35% de los hogares analizados. Por otro lado, 30 hogares de los 40 analizados tienen hasta 3 niños. Es decir, que el 75% de los hogares tienen hasta 3 niños en edad escolar. Significa que el 25% restante va a superar los 3 niños en edad escolar. Entonces, si nosotros pudiéramos decir que a partir de los 3 niños estamos hablando de hogares con familias numerosas en edad escolar, puedo decir que el 25% de mis hogares, es decir, 100 menos el 75%, son hogares con familias, son hogares con una cantidad numerosa de niños en edad escolar. Entonces, vuelvan a escuchar este video o esta parte donde les explico bien cómo analizar la frecuencia absoluta, la relativa porcentual, la absoluta acumulada y la relativa acumulada porcentual. En el caso de enfermería o medicina o los que trabajan en el área de salud, estos porcentajes acumulados son muy útiles porque dan lugar a analizar los percentiles, que se constituyen en indicadores muy importantes a la hora de analizar, por ejemplo, la desnutrición infantil. Entonces, debajo de la tabla tiene la variable X observada, es la cantidad de hijos. Que si bien se poseen 40 observaciones, la cantidad de valores distintos son 7. Yo tengo 40 individuos, pero 7 valores distintos de mi variable. Si tuviera 40 individuos y le hubiera tomado la edad, el peso, la altura, quizás tendría 40 valores distintos. En este caso, como es una variable cuantitativa discreta, tengo 40 observaciones, pero solo 7 valores distintos, del 0 al 6. La frecuencia absoluta indica la cantidad de hogares que tienen 0 hijos en edad escolar, 1 hijo, etc. La frecuencia relativa, H sub I multiplicada por 100, me da el porcentaje que poseen una determinada cantidad de hijos en edad escolar. Y de la misma manera analizo la acumulada absoluta y la acumulada relativa. La frecuencia absoluta se puede graficar en un gráfico de barras como ven acá. Este gráfico de barras me da una idea de cómo está distribuida o cómo se comporta esa variable que yo estoy estudiando, cómo se comporta la característica cantidad de hijos. Gráficamente utilizo un gráfico de barras. Bueno, en el caso de que mi variable sea una variable cuantitativa continua, ahora voy a tener que agrupar los distintos valores de la variable en intervalos. Por ejemplo, si yo hubiera tenido 40 personas
y les hubiera tomado la estatura, o la talla, o la altura, es posible que obtenga 40 valores distintos. Y no voy a poder hacer una tabla como hice recién, porque me van a salir 40 filas en esa tabla y todos unos acá. Entonces tengo que agrupar. El campo de variabilidad, es decir, el rango de variabilidad de esa variable, es decir, desde el valor máximo al valor mínimo, voy a tener que todo ese rango agruparlo en intervalos. Seguramente muchos de ustedes han visto intervalos en alguna tabla de información en algún periódico o revista. Entonces, para elaborar una tabla de frecuencia en estos casos, se debe tener en cuenta que si tenemos n datos muestrales distintos, podríamos tener n valores distintos. Si tengo 40 personas, puedo tener 40 alturas diferentes. Por ello debemos agruparlos en intervalos. En intervalos de tal forma que me cubra todo el recorrido o el rango de la variable, que me cubra el valor mínimo hasta el valor máximo. Cada intervalo va a tener un límite inferior y un límite superior. El límite inferior tiene que ser más chico que el menor valor de la variable, para que lo pueda incluir ahí adentro. Y el límite superior más grande que el mayor valor de la variable, o podría llegar a ser igual. Entonces, ¿cómo voy a construir intervalos? Voy a pensar en, tengo que saber cuál es el valor mínimo de la variable, el x mínimo, y cuál es el valor máximo de la variable, el x máximo. El rango o recorrido de una variable es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Por ejemplo, si tengo 40 personas y la que menos mide, mide 1 metro, y la que más mide, mide 1,80 m, el recorrido o el rango de la variable es de 80 centímetros. ¿Sí? Entonces, ese rango lo divido por la cantidad de intervalos aproximadamente que yo quiero realizar en mi tabla de frecuencia. Supongamos que quiero hacer 8 intervalos, divido 80 el recorrido, dividido 8, el intervalo me va a dar una amplitud de 10. Ese es un ejemplo. Entonces voy a armar intervalos de amplitud de 10. Los intervalos siempre son mejor o quedan mejor si uno utiliza intervalos de A5 o de A10, porque se leen mejor y son más sencillos de interpretar y de presentar. Una vez que yo tengo calculada la amplitud de mi intervalo, lo que voy a hacer es determinar cuál es el límite inferior de mi intervalo, de mi primer intervalo, y sumarle la amplitud. De esa manera voy a tener mi primer límite inferior y superior del primer intervalo. Voy a explicarlo con este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la información de 34 alumnos. El menor valor es 51, el mayor valor es 84. Entonces, el rango o recorrido de esta variable, que es la variable puntaje de un test que se le aplican a estos alumnos, lo que voy a tener acá es un rango o un recorrido de 33. Es la diferencia entre el mayor y el menor, es 33. Esa diferencia la divido en 6, porque quiero armar 6 intervalos. Entonces, la amplitud, que sería 5,5, la amplitud, la calculé como 33 la amplitud es igual a 33 dividido 6. Eso me da igual a 5,5.
De esa manera yo armé la amplitud de mi intervalo. Pero para no tomar una amplitud de 5,5, voy a tomar una amplitud de 5, es decir, aproximada. Entonces, la amplitud de mi intervalo va a tener 5. Y el primer valor del límite inferior del primer intervalo, perdón, el límite inferior de mi primer intervalo tiene que ser 50. ¿Para qué? Para que me quede incluido el 55, que era el menor valor que yo tenía acá. Entonces, ¿cómo construyo los intervalos? 50 ya decidí que el límite inferior va a ser 50 para que pueda contener el primer intervalo al valor mínimo. 50 más 5, 55. Y así sigo. 55 más 5, 60. Hasta 65, 70, 75, 80 y 85. Sigo armando los intervalos con una amplitud de 5, de forma tal que me quede incluido en el último intervalo el valor máximo que observé. Esa es una forma de armar intervalos. Hay software que arman esto, que arman estos intervalos, como por ejemplo el InfoStat. Una vez que armé mis intervalos, tengo que contar cuántos valores de mi muestra están entre 50 y 55. El 55 siempre va a ser el valor que va a estar incluido en el intervalo. Es decir, el límite superior de todos estos intervalos van a incluirse dentro del intervalo correspondiente. Quiere decir que cuando me aparezca un 55 lo voy a poner en el primero, no en el segundo. Cuando me aparezca un 70 lo voy a poner acá, donde está el límite superior, no en el segundo. Entonces voy haciendo palotes, digamos, para contar cuántos elementos o individuos de mi muestra tienen un test entre 50 y 55. ¿Cuántos individuos, alumnos o elementos de mi muestra se sacaron un puntaje entre 55 y 60? Si es 55, va arriba, ¿sí? ¿Cuántos alumnos o individuos en mi muestra se sacaron? En realidad sería entre 61 y 65, entre 64 y 65, etcétera, etcétera. Tengo un total de 34 alumnos. Esa es mi frecuencia absoluta. Significa que 4 alumnos se sacaron un puntaje entre 50 y 55. 9 alumnos entre 61 y 65. 3 alumnos entre 76 y 80. Esa es la frecuencia absoluta. Luego los porcentajes, frecuencia relativa y porcentaje. Significa que, vamos a leer esta fila. Vamos a leer la fila cuarta. Bueno. Bueno, no, en este momento no lo puedo sacar. Vamos a leer la fila cuarta. 9 alumnos. 9 alumnos tienen ahí está. 9 alumnos tienen un puntaje entre 64 y 70. Es decir, el 26% de los alumnos tienen un puntaje entre 64 y 70. Además, puedo decir que 26 alumnos tienen un puntaje entre 50 y 75, porque esta es la frecuencia acumulada. Es decir, el 76% tienen un puntaje entre 50 y 70 puntos. Vamos a leer la fila quinta.
Vamos a leer la fila quinta para que podamos repasar de nuevo estos conceptos. 4 alumnos tienen un puntaje entre 71 y 75. El 12% de los alumnos tienen ese puntaje. Por otro lado, 30 alumnos, porque acá tengo la frecuencia acumulada, voy acumulando de la misma manera que acumulé en la tabla de frecuencia para discreta. 30 alumnos es la frecuencia acumulada. ¿Por qué? ¿De dónde surge? De sumar 4 más 4 más 9 más 9 más 4. Me da igual a 30. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada 30 me está diciendo que 30 alumnos tienen un puntaje de hasta 75 puntos. De hasta 75 puntos. Es decir, el 88% de mis alumnos tienen un puntaje de hasta 75 puntos. El 22% restante, perdón, el 12% restante supera los 75 puntos. El 12% restante supera los 75 puntos. Fíjense esta otra frecuencia relativa acumulada. El 50% de mis estudiantes tienen un puntaje de hasta 65. Pueden haber tenido un poco menos, de hasta 65 puntos. El otro 50% supera los 65 puntos. Esta tabla de frecuencia para variable cuantitativa continua es una tabla de frecuencia que permite, como les digo, analizar información de, por ejemplo, una variable medida que podría llegar a ser la estatura en 10.000 jóvenes, agrupo el recorrido de la estatura en 6 intervalos o 7 intervalos y tengo la información acá correspondiente a los 10.000 jóvenes, o 10.000 madres, o 10.000 empresas, o 10.000 productores. Podría ser una variable cuantitativa facturación mensual de 10.000 productores y armo 6 intervalos y analizo de esta manera con la frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada, analizo cuál es el diagnóstico o analizo cuál es el comportamiento de esa variable. En el caso de una variable cuantitativa continua, esto es muy importante. La frecuencia absoluta acumulada se grafica de esta manera, con barras unas pegaditas al lado de la otra. Y a este gráfico se lo denomina histograma. Este es un histograma que me permite analizar el comportamiento de una variable. Como verán, hay histogramas que nos van a dar simétricos, hay otros histogramas que nos van a dar asimétricos. En realidad, esta es la tabla de frecuencia para una variable cuantitativa continua. En realidad, ya sea una tabla de frecuencia para variable quali, una tabla de contingencia, una tabla de frecuencia para variable discreta o una tabla de frecuencia para variable continua, cualquiera de las cosas que hemos visto, ustedes lo pueden presentar en un texto, en un cuadro o en un gráfico a los resultados. Les pido que revisen un poquito la presentación por si tienen alguna duda, después me consultan, pero es muy importante saber cómo presentar los datos. Luego tienen una práctica, aquí tienen una variable cualitativa, les pido que hagan la tabla de frecuencia para una variable cualitativa. Aquí tienen otra variable cualitativa, una variable cualitativa, fíjense, está medida esta con una escala ordinal, esta está medida la anterior con una escala nominal, calculen las frecuencias relativas y los porcentajes, y después tienen acá una tabla de contingencia con las frecuencias absolutas para que ustedes analicen cuál es la información que les da la tabla de contingencia, o bien que analicen qué información les da estos porcentajes filas, o los porcentajes columnas, y después pueden hacer, tienen otras tablas de contingencia,
Y después pueden hacer para las variables cuantitativas discretas, una tabla de frecuencias con frecuencias absolutas, relativas, acumuladas, y pueden hacer una tabla de frecuencias para una variable, a ver si las tenemos, es esta, perdón, para una variable, acá tienen un ejercicio, para una variable, el ejercicio 12, para una variable cuantitativa continua. Acá les estoy indicando, estos son los datos, estos son los datos, fíjense que acá tienen que buscar cuál es el menor valor de la variable, pero en realidad yo ya les doy una ayuda. O sea, realizar una tabla de frecuencia tomando como límite inferior del primer intervalo a 14. Y después tienen que tratar de buscar una amplitud para lograr 6 o 7 intervalos. En realidad, lo que más me interesa de todo esto es que sepamos interpretar los resultados de una tabla de frecuencia. Acá tienen un resultado de un informe que el Infostat les puede brindar para el análisis de una variable cuantitativa discreta y tratar de analizar los resultados. Histogramas, y después tienen un anexo que les ayuda, para los que quieren aprender el Infostat, les ayuda a resolver los análisis de datos en Infostat. Bueno, por hoy creo que hemos hecho mucho. Lo que hemos hecho en este módulo es aprender a hacer tablas de frecuencias para una variable cuantitativa discreta y para una variable cuantitativa continua. Tanto la variable discreta como continua lleva en su tabla frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Recuerden que las relativas siempre se llevan a porcentaje multiplicando por 100. Lo único que puede ser un poquito más engorroso es calcular o construir un intervalo. Yo se los expliqué, no es esa mi mayor objetivo en este curso, simplemente que sepan interpretar una tabla de frecuencias. Y luego los que sean más osados puedan estudiar cómo analizarlo a través del Infostat. Bueno, terminamos ya de revisar cómo construir tablas de frecuencias. Nos vemos en el próximo encuentro.